Bueno, le damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Hoy queremos compartir la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos guía a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos permite poder caminar en santidad y obediencia. Y a través de ella Dios nos va dando claridad. Hoy quiero predicar la palabra de Dios y pedirle que si a usted le gusta o usted siente que Dios lo ha tocado o le ha hablado, compártalo con otro hermano este mensaje. Si le puede dar la manito para arriba porque usted cree que es un mensaje de Dios, hágalo. Porque es una forma de evangelizar. Es una forma de llegar a otras personas, a otras almas. Yo les voy a invitar que busquemos el libro de Deuteronomio, capítulo 8, vamos del versículo 7 al 14. El título de este sermón es Acuérdate de donde Dios te sacó y sé agradecido. Acuérdate de donde Dios te sacó y sé agradecido. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo del 7 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Pues el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de olivo y miel. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidarte de Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientes satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso con todo lo demás. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Vamos a orar, por favor. Señor y Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra es rema, es luz a nuestra vida. Háblalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder entender cuál es tu santa voluntad para nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tu guía. Necesitamos, Señor, tu orientación, porque en medio de la abundancia, Padre, hay hombres que se olvidan de ti. Guíanos, Señor, por senda de justicia, por amor a tu nombre. Guíanos, Señor, que tu palabra sea luz a nuestro camino, que alumbre nuestro camino para no tropezar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que todas aquellas personas que estén escuchando esta palabra, Señor, esta palabra les sea de rema y lo ayude en su vida para poder aclarar aquello que no entendamos. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, aquí en los Estados Unidos, por lo general, todas las personas hemos llegado de tierras esclavas, como Egipto.
Nosotros los cubanos hemos llegado de una tierra donde hay un comunismo que se ha apoderado de la isla, se cree la dueña de la isla y no quiere elecciones y no quiere que nadie más gobierne allí. Eso nos ha tocado vivir años de penurias y necesidades. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, nos saciamos de alimento, tenemos cosas que nunca soñamos tener en nuestro país. De la misma manera le pasa al venezolano, le pasa al mexicano, le pasa al nicaragüense, al salvadoreño y a todos nuestros hermanos latinoamericanos, que en realidad va dirigida esta palabra. Yo recuerdo en Cuba, un país con muchas necesidades, un hombre que yo fui a comprarle un televisor en colores. Este hombre tenía una cierta conexión o conocidos que trabajaban en los hoteles, y cuando los hoteles cambiaban los televisores, que ya eran un poco antiguos, eran aquellos que no eran como los que tenemos ahora, que son planos, sino los que en la parte de atrás tenían mucho volumen. Entonces, él los arreglaba y los vendía. Eso era en Cuba, imagínense, estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Cuba no había televisores en colores y eso era una cosa, una novedad, no todo el mundo podía. Y yo había ahorrado ahí dinerito a dinerito para poder comprarme uno y fui a verlo. Y este hombre era un hombre muy próspero en Cuba. Tenía carro, tenía casa con aire acondicionado, tenía alimento. Este hombre era prosperado. Su mamá había sido una señora que yo la había pastoreado en algún tiempo y era una mujer muy devoto y una mujer muy consagrada, pero él nunca quiso buscar de Dios. Y aunque él no era cristiano en ese momento, yo y él manteníamos algún tipo de relación de amistad, no profunda, pero sí nos conocíamos, me conocía, ya su mamá había fallecido, él sabía que yo había pastoreado a su mamá, la había guiado, y yo fui a verlo para ver si me podía vender un televisor en colores. Este hombre vivía de manera holgada, económicamente, socialmente. Y entonces yo fui y le dije, hermano, yo quisiera, si pudiera comprarte un televisor lo más barato posible, porque no tenía muchos recursos. Y él me llevó para su taller, me enseñó un televisor que me gustó mucho, un Philips de 20 pulgadas, eso era una novedad que iba allá en Cuba, y me cobraba 120 CUC, que es como se dice, $120. Y yo estuve muy de acuerdo, todo estaba bien. Entonces me dijo, dame unos días nada más que yo voy a terminar de ajustarlo. Él me explicó de la procedencia del televisor y todas estas cosas. Y yo le dije, está bien, no hay problema, todo está perfecto. Me dijo, pero te quiero pedir un favor. Digo, está bien, ok. Necesito que me ayudes. Digo, ok, ¿qué pasa? Dice, tengo dinero, tengo carro, tengo casa con aire acondicionado, tengo de todo, pero me falta Cristo. Ayúdame a llegar a Cristo. Yo me quedé asombrado, me quedé casi mudo, porque por lo general las personas cuando tienen dinero no quieren saber de Dios. Las personas van a Dios cuando no tienen dinero, cuando caen en desgracia, cuando tienen una enfermedad, cuando están pasando necesidades económicas. Pero en medio de la abundancia, decirme este hombre, yo quiero ir a Jesús. Lo único que me falta es Jesús. A mí aquello me impresionó muchísimo. Y bueno, este hombre fue a Jesús, yo lo llevé y a partir de ahí comenzó entre nosotros una gran amistad hasta hoy. Pero no es normal, no es lo común. Y el texto que traemos hoy es un texto, y yo quiero ponerlo en contexto, es un texto donde Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Pero Moisés no le está hablando a este pueblo que salió de Egipto.
Moisés está hablando después de pasar Israel 40 años en el desierto. Ya Israel había pasado 40 años en el desierto. Dios rescata a Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios los saca de Egipto, Dios los saca de una tierra esclava. Ellos eran esclavos allí. Y cada uno de nosotros hemos sido también rescatados por Dios de esa tierra de esclavitud. Pero cuando Dios rescató a estas personas de la esclavitud que la sacó de allí, de Egipto, ellos comenzaron a protestar en contra de Dios. Entonces, en ese momento que ellos empiezan a protestar en contra de Dios, Dios los saca de aquella tierra de maldición donde ellos eran esclavos, pero muchos empiezan a protestar. Aquí en los Estados Unidos hemos visto muchos, inclusive cubanos, que cuando están en los Estados Unidos empiezan a criticar a los Estados Unidos. Dicen, no, porque esta tierra, aquí hay que trabajar mucho, aquí eres un esclavo porque tienes mucho trabajo. Se olvidan de que en Cuba, el otro día yo estaba conversando con una señora, una pareja mexicana que estaba en un mercado aquí, y entonces ellos me decían, acaba de pasar una temporada de nieve muy fuerte, 2 o 3 días hace, y hubo una escasez de pan. Y entonces esta señora me dice, ay, el pan que yo como, me dice el nombre de la marca del pan que ella come, que no lo había. Imagínense, estamos hablando de un mercado que tiene más de 100 variedades de pan diferentes. Y entonces ella me dice que el que ella come no lo había. Digo, bueno, señora, yo en Cuba nada más tenía una sola marca de pan. El pan de la bodega. Ya. Y me da gracia porque usted ahora mismo aquí hay más de 40 variedades de pan, pero no está la variedad que usted quiere comer. Y estos son lujos, hermano. Aquí en los Estados Unidos tenemos lujos. Podemos escoger el tipo de pan, el tipo de queso, el tipo de mercado donde nosotros deseáramos comer. Y como les digo, hay cubanos que se quejan y dicen que esto no es la yuma, porque nosotros los cubanos le decimos la yuma a los Estados Unidos, dicen que esto es la llama. Y un poco los israelitas que salieron de Egipto en el medio de esclavitud, Dios abre el Mar Rojo, Dios les da de comer el maná, que es un pan del cielo, algo especial que ellos tenían. Y en medio de esto ellos protestan. Dios lo lleva a reconocer una tierra. Le dice, mire, les quiero que vayan y vean la tierra que yo les quiero dar. No es esto que están aquí. Yo les voy a dar una tierra de abundancia. Y Dios le dice a Moisés, escoge a 12 de los príncipes, de los principales, de los líderes de cada tribu. Y permite que ellos vayan a reconocer lo que yo les voy a dar. Y de estos 12, 2 vieron con fe lo que Dios tenía para ellos, pero los otros 10 no lo vieron con fe. Todo parece indicar que estos 10 príncipes de estas 10 tribus pensó en su corazón que Dios le iba a entregar una tierra hermosa que le había prometido a Abraham, donde fluye leche y miel, pero que ellos iban a llegar y solamente ahí iban a estar las casas, iban a estar las tierras fértiles, las uvas, las manzanas, todo iba a estar hecho y que ellos solamente iban a habitarlo. Pero no fue así. Cuando ellos llegaron, ellos se encontraron gigantes, personas fuertes, más grandes que ellos, y ellos tuvieron miedo. Sin embargo, hubieron 2 personas de esos 12, que Josué y Caleb, que vieron los mismos gigantes, vieron las mismas dificultades, pero iban con la promesa de que si Dios te ha prometido eso, pues eso Dios te lo va a dar.
y estos 2 fueron bendecidos y los otros 10 fueron maldecidos. Así un poco nos pasa a nosotros los hispanos. Llegamos a los Estados Unidos, encontramos que se habla inglés, encontramos que somos discriminados por los nativos de aquí, nos discriminan porque hablamos español, o algunos porque su piel es morena, y vemos una oposición muy fuerte, y entonces entendemos que no vamos a poder conquistarla. Sin embargo, si tú entraste con una promesa de Dios a esta tierra, si Dios te prometió que ibas a conquistar esta tierra, pues ten fe, que eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, allí en el libro de Números 14, capítulo 14, versículo del 29 al 33, yo le voy a leer este fragmento. Dios, entonces, da una condenación a estos 10 hombres, y ya estamos hablando no solamente de los hombres, sino de las tribus, porque se rebelan contra Dios, porque maldicen a Dios, porque quieren regresar a la esclavitud. También aquí hay mucha gente que ha regresado para atrás, y Dios le dice, Números 14, 29 al 23. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten de lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en el desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Es decir, estos 10 príncipes, estas personas que protestaron cuando vieron lo que Dios le iba a entregar, pero que tenían que luchar, tenían que trabajar para obtenerlo, pues Dios los condena. Entonces, la escena que tenemos hoy presente delante en Deuteronomio 8, 7, 14, donde Dios a través de Moisés le está hablando a este pueblo, ya pasaron 40 años, le está hablando a los nietos de esas personas que fueron condenadas. El texto dice que toda persona mayor de 20 años morirá en el desierto. Es decir, ya pasaron 40 años, las personas mayores de 20 años murieron todas en el desierto. Los que eran menores de 20, en este momento tienen el más joven 40 y el mayor 60, porque pasaron 40 años en el desierto, más 20, menos 19 que debió tener el menor de 20, estamos hablando de 59 años. Y el más chiquito, que vamos a suponer que tuvo un año, pues estamos hablando de 40 años. Entonces, las personas activas para la guerra en este momento que Moisés está hablando son personas que tienen más de 20 años, porque los soldados en su capacidad máxima para la guerra, para empezar una guerra, debían tener más de 20 años, y se consideraba unos 25 años de guerra, entre 20 y 45 años. Quiere decir que estos eran los nietos de aquellas personas que habían protestado contra Dios, y Dios lo había condenado a morir en el desierto. Pasaron 40 años, Moisés ahora le está hablando a estos jóvenes menores de 40 años que son nietos de aquellas personas que desobedecieron. Quiere decir que los que van a disfrutar de la tierra que Dios le va a dar van a ser los nietos. Es muy posible que entre tú y yo también sean nuestros nietos
los que van a disfrutar de esta tierra, aun cuando seamos bendecidos, porque Josué y Caleb, que ya para esta fecha eran hombres de 70 años, hombres maduros, iban a disfrutar también porque ellos por fe aceptaron la tierra que Dios les dio. Pero no era la mayoría. Entonces, aquí se levanta Moisés hablándole a los nietos, los que nacieron probablemente en el desierto, los que nacieron en esta tierra que iban de peregrinos. Son estos los que Dios les dice, estos van a entrar a la tierra prometida. Estos van a disfrutar de la promesa que yo le di a Abraham. Y es a estas personas, a los nietos, donde Moisés le va a hablar, le va a aconsejar y le va a decir cuál va a ser su actitud. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros aceptamos a Jesucristo, empezamos a vivir una fe, pero no transmitimos bien la fe a nuestros hijos. Y si tú no transmites bien la fe a tus hijos no la van a transmitir a tus nietos. Y para que tus nietos y tus hijos disfruten como la descendencia de Josué y Caleb, de las bendiciones que Dios tiene para tu vida y tu generación en esta tierra en la cual somos extranjeros y peregrinos, necesitamos glorificar a Dios, aunque esta tierra tenga gigantes que no podemos nosotros vencer. La van a vencer tus nietos. Porque mi nieto nació aquí en Estados Unidos y habla inglés y es ciudadano americano. Bueno, todavía no habla. Solo va para 1 año y medio. Pero él va a ser ciudadano americano. Ya mi hija también es ciudadana americana. Tengo otra hija que no tiene hijo todavía, pero ya tu descendencia va a enfilar. Ahora, si tú educaste a tu hijo en los valores y los principios cristianos, y tus hijos son cristianos, ellos van a darle el mismo valor a tus nietos y tus nietos a sus hijos. Y ellos van a heredar la promesa que un día Dios te dio. Yo estaba en Cuba y yo venía para este país y Dios me dio una promesa en Isaías 55:5 y me dijo, he aquí, llamarás a gente que no conoce y gente que no te conocieron, correrán a ti a causa del Santo de Israel, el cual te ha honrado. Yo vine solo 4 años con esa promesa y después vinieron mis hijas, vino mi esposa, vino mi hijo. Se me quedó una hija en Cuba, que es de mi esposa, que es una hija que Dios me regaló. Ella es cristiana, tiene su esposo cristiano, tiene sus 2 niñitos cristianos, que son mis nietecitos postizos, y ella espera también la promesa. Los hijos míos que llegaron aquí a Estados Unidos hoy son bendecidos por Dios. Dios me trajo a mí primero al desierto. Yo tuve que pasar el desierto solo 4 años. Después vino mi esposa, mi hijo. Mi hijo habla perfecto inglés. Mi hija también. Entonces, la familia que hemos traído a la tierra y que Dios nos ha dado la bendición de traerla a esta tierra que fluye leche y miel, si hemos sido hombres de fe, ellos también van a caminar en fe. Moisés se para después de 40 años y le dice a estos nietos, el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Estoy leyendo ahora el pasaje que iniciamos de Deuteronomio 8, 7, 14. Moisés le dice a estos nietos, pues el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas.
Para ello era esencial el agua. Recuerden que estamos en el desierto. Recuerden que ellos fueron esclavos. Bueno, estos nietos no fueron esclavos, fueron su descendencia. Pero evidentemente tuvieron que oír relatos. Además, ellos pasaron sus primeros 20 años en el desierto, donde hay escasez de agua. Eso no es un secreto. Y los mayores también. Entonces, ahora Dios le está prometiendo y le dice, van a tener agua en abundancia. Es como el caso mío en Cuba. En Cuba la escasez primaria es la comida. No hay comida, no hay alimento. Y Dios te dice hoy, vas a tener alimento en abundancia. Tanto alimento que estamos gordos y tenemos que entonces dejar de comer a veces. Es decir, alimento en abundancia. Dios le dice a los nietos de estos hombres que desobedecieron, vas a tener agua en abundancia. Quizás tú eres un hermano mexicano, quizás tú eres un hermano hondureño, nicaragüense o venezolano, y también estuviste en escasez de alimentos. Y llegas a Estados Unidos y ves que hay abundancia. Eso es una promesa de Dios. El versículo 8 dice, es una tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granado y de aceite de olivo y miel. Es decir, además de tener agua, que para ellos era fundamental, va a tener comida, que para nosotros es fundamental. Versículo 9 dice, es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Usted y yo vivimos en Estados Unidos, donde hay abundancia de alimento y no falta nada. Dios a sus hijos le va a proveer de todo. No te va a faltar nada. Un día yo me quejé con Dios y le dije, Señor, no tengo mucho dinero, no tengo $20,000 guardados en una gaveta o en el banco. No vivo así, con tanto dinero. Y yo me quejé. Y sentí una voz en mi interior de Dios que me dijo, ok, dime qué te falta. Y empecé a analizar mi vida y no me falta nada. Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo alimento. No me falta nada. Y además de eso tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida que me sostiene, que me alimenta espiritualmente, que me ayuda. Entonces, ¿qué te falta? Nada. Entonces Dios le está diciendo a los nietos, yo repito la palabra nieto para que entienda quién estamos hablando, a los nietos de los esclavos que sacaron de Egipto, que murieron, ya murieron en el desierto, en esta fecha ya murieron, él le dice en el versículo 9, es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Y yo me atrevería aquí, ¿no? Para ubicarlo en nuestro tiempo, donde es una tierra donde, en vez de poner hierro, donde abundan los carros. Donde todo el mundo tiene un carro. Cada casa tiene 1, 2 y 3 carros. El mío, el de mi esposa, el de mi hijo, el de mi nieto. Es decir, hay 2, 3, 4 carros. Abunda. Versículo 11. Sin embargo, aquí viene una advertencia de Dios para los nietos y una advertencia de Dios para nosotros. Versículo 11, Deuteronomio capítulo 8, estamos en el versículo 11, dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. Cuando tienes abundancia de alimento y no te falta nada, cuando tienes hierro y cobre, dice, cuidado, porque ese es el momento cuando debes de tener cuidado.
¿Cuidado de qué? De que tú te creas que todo lo que tienes, lo tienes porque eres inteligente, porque eres habilidoso, porque eres bueno, porque tienes buena suerte, porque tú eres un tipo, es un bicho, un bárbaro, eres un tipo. No, 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 no. Y ten cuidado, dice Dios, a estos nietos, que todavía ellos no están como nosotros en la tierra disfrutando de las bendiciones de Dios. Ellos todavía no han entrado, ellos solamente están en la puerta. Ya nosotros entramos, disfrutamos, no nos falta nada, tenemos auto, tenemos de todo lo que aspiramos en nuestros países, aquí lo tenemos todo. Ellos todavía, Dios le dice, cuando ustedes lo tengan todo, es decir, cuando ustedes tengan lo que nosotros tenemos, Dios le dice, ese es el momento cuando debe de tener mucho cuidado. Dice, en tu abundancia. Y yo hago un paréntesis aquí. Ten cuidado cuando estés en la abundancia. La escasez es mala, porque cuando tenemos escasez, nosotros podemos maldecir a Dios y decir, mira qué vida más mala que me va mal. Pero también en la abundancia. Dios dice aquí, le dice a estos muchachos que todavía no han llegado a la abundancia, le dice, cuando ustedes lleguen a la abundancia, tengan cuidado. Y si usted ya llegó a la abundancia, Dios te quiere decir hoy, ten cuidado. Ya tienes casa, tienes carro, ten cuidado. Y seguimos leyendo. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, tu Dios. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, tu Dios. Porque en medio de la abundancia es normal que nos olvidemos de Dios. Pero tenemos que entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Hay que ser, hermanos, agradecidos. Y yo diría un poco más. Tienes que ser agradecido por la persona que Dios usó para que tú hoy estés en este país y seas una persona bendecida. Porque a veces veo gente ingrata que dice, yo le doy gracias a Dios por estar aquí. Correcto. Pero no le da gracias a Dios por la persona que Él usó para que ella estuviera o él aquí. Hubo alguien que Dios usó y se sacrificó y soportó para que Dios pudiera canalizar la bendición hasta tu persona. Me da mucha tristeza cuando veo una persona de descendencia mexicana. Usted lo puede ver por su piel, por su rostro, y le habla en inglés y le dice, I'm sorry, no Spanish. No hace un esfuerzo por ayudarte. Cuando le pregunta de dónde eres, yo soy de aquí, en español. Yo soy de aquí. Y tú le preguntas, ¿y cómo sabes hablar español? Oh, mi abuelito, mi mamá o mi papá son de México. Pero ellos te dicen, yo no, yo soy de aquí. Hacen una separación entre el abuelito que vino y tuvo que brincar el Río Grande y tuvo que estar humillado dentro de los Estados Unidos porque le decían espalda mojada, le decían frijolero, porque esta persona no hablaba inglés y tuvo que coger trabajos mal pagados, tuvo que trabajar en la construcción, esforzarse mucho para entonces poder tener un hijo. Ese hijo nació dentro de los Estados Unidos, no nació como él en Egipto, no nació como él en la esclavitud. Y ese hijo que nació en los Estados Unidos tuvo otro hijo que es su nieto y no le enseñó al nieto
que el abuelo, la persona que Dios usó para poder llegar a esta tierra de bendición, tuvo que ser humillado, tuvo que ser pisado y tuvo que soportar para que él naciera y para que pudiera tener un nieto en esta tierra que fluye leche y miel. Es triste ver muchas personas mal agradecidas que a veces te dicen: yo agradezco a Dios, pero no agradecen al instrumento que Dios usó para que ellos hoy disfruten de la bendición que tienen hoy. Entonces Dios está preocupado con este pueblo y le dice a este pueblo: cuando estés en la abundancia, cuando lo tengas todo, cuando hables inglés, cuando tengas todo lo necesario, acuérdate, sé agradecido, acuérdate de donde Dios sacó a tu descendencia. Porque tú puedes haber nacido aquí en los Estados Unidos, pero ¿y tu mamá y tu abuelito y tu abuelita? ¿De dónde vienen? Acuérdate y agradécele a Dios y al instrumento que Dios usó, que fueron tus abuelitos y tus padres. Hay un texto allá en la carta de Juan donde Dios dice: ¿cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano? Si a Dios no lo ves y a tu hermano sí. Es decir, nuestro agradecimiento tiene que ser con Dios y con este instrumento que Dios usó para bendecirte. Y vamos a seguir leyendo versículo 12. Pues cuando te sientas satisfecho, Dios a través de Moisés le está hablando a estos nietos de Egipto y le dice: pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tus ganados, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten cuidado. ¿Por qué le dice ten cuidado? Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Tenemos la tendencia de olvidarnos quiénes fueron las personas que Dios usó para nosotros poder hoy llegar a donde estamos, en el medio de la abundancia. Y Dios le dice a través de Moisés a los nietos que salieron de Egipto: cuidado, ten mucho cuidado. Versículo 13 de Deuteronomio 8. Ten mucho cuidado cuando estés en la cima. Cuando tengas mucho dinero, mucha plata, mucho oro, casas de lujo. Cuando no te falte nada, cuando estés saciado, ten mucho cuidado. No te olvides de Dios. No te olvides de tu familia, que fue el instrumento que Dios usó para traerte esta bendición. Acuérdate de dónde viene tu descendencia. No renuncies nunca a ella, porque de allí tú manas. Versículo 14. No te vuelvas orgulloso en esos días. No te vuelvas orgulloso cuando vivas en abundancia. No te vuelvas orgulloso y te olvides de todo el mundo, de tus padres, de tus abuelos y hasta de Dios. Porque el orgullo te hace pensar, te hace sentir que eres merecedor de lo que posees. Versículo 14 dice: no te vuelvas orgullosos en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto.
No te olvides de Dios, que te rescató de la esclavitud. Se lo está diciendo a los nietos. No se lo está diciendo a las personas que Dios sacó de Egipto. Ya estos que sacaron de Egipto murieron en el desierto. Ya ellos no están. Ellos murieron. Dios se lo está diciendo a los nietos, a esa descendencia de aquellos hombres desobedientes que murieron en el desierto. Él les dice, no te vuelvas orgulloso en ese tiempo y no te olvides del Dios que te sacó de Cuba. El Dios que te sacó de Cuba. Ellos no fueron sacados de Cuba, ellos son los nietos. Ellos nacieron en ese desierto. Pero Dios le hace ver a ellos, que fue Dios. Que todo lo que tienen no lo tienen porque nacieron en esta tierra. Porque yo no tengo nada que ver con Cuba, porque yo nací aquí en Estados Unidos, o no tengo nada que ver con El Salvador, o no tengo nada que ver con México. No, 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 no. Agradece a Dios que te sacó de esa esclavitud, de la tierra de esclavitud que tú te encontrabas. Yo voy a leer el versículo 15, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, de donde no había agua, y él te sacó agua de la roca. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, Dios dice, para que no digas que fue tu mano. Escucha lo que dice, para que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis manos me ha traído estas riquezas. Sino, acuérdate, versículo 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en ese día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, ¿qué pasa cuando el orgullo nos hace ver que somos nosotros y nos olvidamos de Dios? Versículo 19, Deuteronomios 8. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así perecerán por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios le está diciendo a los nietos de esta generación, ustedes van a ser en abundancia, no se olviden de Dios. Si se olvidan de Dios, van a perecer. Eduque a su hijo, enséñele valores cristianos, dígale de dónde usted vino, cuéntele la escasez. Mis hijas, por ejemplo, vivieron también allí en Cuba, en la isla de Cuba, conocen la escasez, pero mi nieto no. Y es una responsabilidad de nosotros ayudarlos a entender de dónde ellos vienen. ¿Por qué tuvimos que venir a esta tierra? ¿Por qué tuvimos que estar aquí? ¿Para qué? Para que no ser destruidos. Necesitamos amar a Dios a través de Cristo. Necesitamos crear generaciones de hombres y mujeres que amen a Jesús y de ser agradecidos. Cuídate y acuérdate de donde Dios te sacó y sé agradecido.
transmítele a tus generaciones de donde Dios te sacó. Cuéntale a tus hijos las penurias y las necesidades que tú tenías en tu tierra y dile siempre que sea agradecida o agradecido con Dios y con el instrumento que Dios usó para que hoy toda su generación sea bendecida en una tierra que abunda leche y miel, en una tierra donde va a estar saciado él y su familia. Pero si no buscamos de Dios, si no agradecemos a Dios, aún cuando la tierra fluya leche y miel, seremos destruidos. Oremos, hermano. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar y ser rema en los corazones de nuestros hermanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús a entender tu palabra cada día. Bendice a aquellas personas que están escuchando esta palabra y que no te conocen, que te puedan conocer. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.